Entonces continuamos con el módulo 1, energía, lección 2, radiación solar, y lo que estamos hablando ya de la clase anterior, parámetros de la radiación solar. Continuando con lo siguiente. Habíamos quedado en que mencionamos lo que era la irradiancia y la irradiación, y vimos algunos ejemplos, por decirlo de esa manera, en las láminas presentadas en la clase anterior. En cuanto a la irradiancia extraterrestre o la irradiancia terrestre, los valores respectivos, recuerden que les dije que no se olvidaran del valor de la irradiancia terrestre. Igual vimos en un mapa mundi que se nos presentaba la irradiación a nivel mundial, y también vimos el potencial de energía eléctrica, en donde apareció un nuevo término que era el kilowatt P, por decirlo así, con ese subíndice de P. Cuando nosotros estamos en esta temática, siempre van a salir algunas definiciones, ya dijimos irradiancia, irradiación, insolación y este término de hora solar pico. ¿Será que son sinónimos o será que son elementos distintos? Y eso lo vamos a ver a continuación. Si nosotros tomamos en cuenta, estos son unos datos que yo tomé en el año 2017, y ahí pueden ver la fecha, en donde medí la irradiancia en un punto determinado de la Tierra a una latitud norte, eso es lo que significa aquí latitud norte, a 11 grados. A 11 grados quiere decir que estaba por encima del Ecuador. Bueno, esto no es otra cosa que la ciudad de Coro en Estado Falcón, Venezuela. Esa medición me arrojó estos valores de la irradiancia a lo largo de todo un día. Esto indica o me hace ver a mí que a lo largo de ese día hubo estos puntos donde baja el valor de la irradiancia a pleno mediodía, como a las 12:28, es que pasó una nube. En ese momento que pasó la nube, bueno, estaba el sensor registrando pues el valor y lo tomó. Entonces, eso fue un comportamiento en ese día en donde tenemos la radiación solar medida a lo largo de ese día, como ya les dije, y el término que medí fue la irradiancia. Lo máximo, como pueden ver aquí, el máximo valor que se obtuvo fue casi de 900 watts metros cuadrados. Y prácticamente se obtuvo como a las 11 de la mañana de ese día. Ahora, ¿para qué yo les quiero mostrar este gráfico? Para hacer énfasis de lo que es la irradiancia. Ya lo dijimos en láminas anteriores, en la clase anterior, que la irradiancia no es otra cosa que potencia por unidad de área. ¿Y por qué es potencia? Porque hemos visto que la unidad con la que se representa es el vatio o el watt. Y por lo tanto, ya nosotros vimos en la primera lección que el vatio o watt me representa es potencia. Como esa potencia yo la estoy midiendo en un área determinada, nosotros le decimos a esa potencia es densidad de potencia. Y llevan el término de densidad porque se está haciendo referencia a un área, a un espacio determinado dentro de la zona de la Tierra donde esté cayendo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 1 metro cuadrado, no es igual que en ese metro cuadrado caigan 100 vatios a que caigan 500 vatios. Entonces, ¿dónde hay mayor densidad? Obviamente, donde cae mayor potencia, que sería el caso de 500 vatios. En el caso que yo les estoy presentando, en este gráfico, la irradiancia promedio de ese día fue aproximadamente de 264 vatios por metro cuadrado para una latitud norte a 11 grados, este día 16 de noviembre del año 2017. Entonces, cuando hablemos de irradiancia, vamos a estar hablando de potencia. Habrá entonces diferenciación de irradiancia con respecto a la irradiación. Vamos a ver, aquí les muestro el mismo gráfico, les presento el mismo gráfico, la única diferencia que pueden ver
es que le dibujé una línea continua. Este sería como que el comportamiento normal que dibuja siempre el sol, la radiación solar, siempre dibuja este comportamiento. En cualquier parte donde nos encontremos, de repente uno será más esbelto, en otras partes del mundo será más achatado, pero siempre vamos a ver como una campana de Gauss invertida, o vamos a decir un aspecto, la copa de un sombrero, para, es el aspecto que siempre vamos a ver con respecto a la radiación solar. Yo he dibujado esta línea porque ahora ya yo sé que esto es irradiancia, eso fue lo que yo medí. Pero ¿qué pasa si yo aplico, mido, vamos a decir así, en un tiempo determinado el valor de la irradiancia? ¿A qué me refiero? Bien, ¿qué pasa si yo tomo dos puntos, como pueden ver aquí en el gráfico? Antes de decir estos dos puntos, voy a decir a una irradiancia constante. Aquí tomé el valor de 400. Un valor constante de irradiancia. Ese valor constante se reflejó a una hora determinada aquí y a una hora determinada acá. Por lo tanto, yo puedo sacar aquí un diferencial de tiempo. Si yo puedo sacar este diferencial de tiempo con una potencia constante, y recordando también una de las ecuaciones que nosotros vimos en la lección número 1, ¿se recuerda? Que potencia es igual a energía sobre unidad de tiempo. Y ¿sí? Aquí vemos la ecuación que vimos en la lección 1. Y si yo de esta ecuación despejo que energía, despejo el término de energía, nos queda que ella es igual a potencia por tiempo. Si yo conozco la potencia, ¿quién es la potencia? La irradiancia. Ya dijimos que la irradiancia es potencia. Y si conozco el tiempo para esa potencia, yo puedo entonces calcular la energía que cayó en un determinado tiempo, en ese instante, para ese lugar específico. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo calculo de esta manera. Ahora, obviamente, sabemos que la potencia varía con el tiempo y donde hay variabilidad, siempre aparece un término que para los que lo conocemos se llama la integración, pero tampoco quiero que esto vaya a causar ruido. No hace falta que nosotros ¿cómo que se llama? No vamos a caer en hacer este tipo de integraciones. Solo quiero que conozcan de dónde viene pues esa terminología. Y cuando vemos esta ecuación, energía por unidad, energía es potencia por tiempo, matemáticamente hablando, en un lenguaje realmente asociado a lo que está pasando allí, debemos agarrar y hacer la integración, aplicar lo que se llama la matemática integrales. ¿Por qué? Porque la potencia y el tiempo están variando. Es por ello, nada más. Ahora, si partimos de lo que yo les dije aquí, que tengo una potencia constante, cuando nosotros tenemos una potencia constante, resulta que un término constante puede salir de la integral, lo podemos sacar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Es por ello que aquí vemos el resultado que he sacado la P de la integral, que aunque aquí ya no aparece porque al aplicar esta integración al parámetro que me queda, que es la t, esto se convierte en lo que sería en un diferencial de tiempo. O sea, en pocas palabras, y tratando de que esto de repente no vaya a ser dificultoso para algunos, lo que quiero decir aquí es que cuando yo voy a calcular la energía, lo que voy a usar, bueno, busco ese parámetro, esa potencia constante en un lapso de tiempo, que sí lo tiene que haber, porque si yo, mientras más achico mi lapso de tiempo, obviamente voy a poder obtener un delta T, un potencial constante. Y por ende voy a poder aplicar esta ecuación. Solamente para que entendamos lo que significa esa energía, que ahora el nombre que lleva es irradiancia. ¿Y de dónde sale esa irradiancia? Bueno, tenemos que conocer, perdón, es irradiación. ¿Y de dónde sale esa irradiación? Pues sale de lo que es la irradiancia. ¿Quién es la irradiancia? La potencia.
Entonces, si yo conozco la potencia en un delta T que sea pequeño, un delta T pequeño, yo al multiplicar esa potencia por ese delta T, voy a obtener una energía y esa energía es lo que nosotros denominamos irradiación. Entonces, si para este gráfico que yo obtuve la irradiancia, yo logro buscar aquí una diferencia de tiempo, lo más pequeña que pueda ser, de tal manera de tener una potencia constante, cuando yo realice este cálculo, voy a obtener entonces la irradiación. ¿Y cómo quedaría ese cálculo para el caso típico que les presento acá? Yo les dije que esa potencia o esa irradiancia es de 400 watts metros cuadrados. Y esto que está aquí, una hora, asumiendo que el delta T es una hora, en una hora permaneció constante esos 400 vatios metros cuadrados. Cuando yo multiplique 400 por 1, obviamente me va a dar 400. Y cuando yo multiplique la unidad watt por hora, ¿qué me queda? Watt por hora. Y watt por hora es energía. Todo eso dividido entre la unidad de área. Por lo tanto, la energía en ese instante de tiempo, en ese delta T de tiempo, sería de 400 watts hora metros cuadrados. Que llevándolos al término de kilowatt hora, lo que tendría que hacer es dividir esto entre 400 y por ende obtendría 0,4 kilovatios hora metros cuadrados. Entonces, estamos hablando que en este caso, que esto es irradiación, y ya lo hemos dicho, la irradiación es energía. La irradiancia es potencia. La irradiación depende de esa potencia instantánea en ese momento en un delta T, en un delta T determinado, para yo poder entonces obtener esa energía instantánea. Y como también viene en función del área, esa irradiación se le llama densidad de energía instantánea. También el término de densidad, por lo mismo que expliqué con respecto a la potencia. Eso con respecto a estos dos parámetros importantes y asociados a lo que sería la radiación solar. Nosotros cuando vamos, si en esta misma curva vamos entonces tomando distintos delta T para distintos tramos de esta curva, vamos haciendo como que muchos rectángulos. Aquí tengo este primer rectángulo, luego aquí tengo este segundo, y así sucesivamente voy entonces a obtener la energía para cada uno de estos delta T. Y yo puedo agarrar toda esta curva y aplicar lo que sería este mismo procedimiento y obtener la energía instantánea para cada momento durante ese día. Eso sería irradiación. Pero cuando yo sumo toda esa irradiación instantánea, agarro cada uno de esta irradiación, cada pedazo de radiación que yo tuve para este tramo de la curva, y yo lo sumo, toda esa sumatoria es lo que se denomina insolación. Es decir, que la energía acumulada en todo ese día es lo que yo realmente denomino insolación. Imagínense lo siguiente. Que usted tiene un tanque, vamos a decir que de 1000 litros, un tanque de 1000 litros, un tanque de agua de 1000 litros. Y usted tiene una manguera que le proporciona 1 litro por segundo. 1 litro por segundo, por decirlo de esa manera. Entonces, cada segundo que pasa, va usted proporcionando 1 litro de agua a ese tanque. Obviamente, cuando ya llegue el final de unas determinadas horas, usted ha podido acumular totalmente 1000 litros de agua. ¿Y cuánto tiempo habrá pasado? Pues 1000 segundos. Habrá que llevar entonces esos 1000 segundos a minutos o a horas para saber cuánto tiempo ha pasado. Entonces, esa acumulación total de agua es lo que nosotros llamamos, bueno, en este caso, haciendo la analogía, no, obviamente no es acumulación de agua, pero toda esa acumulación de agua es lo que representaría la acumulación de energía que ha caído en todo el día. Y a eso se le denomina insolación. Entonces, la insolación es otra cosa que la sumatoria de la irradiación instantánea, o esa cantidad de energía instantánea que se va sumando desde que el sol se asoma, desde que el sol se asoma, hasta que el sol
se oculta. Por ende, entonces eso es lo que nosotros denominamos insolación. Lo digo porque en muchas ocasiones lo vamos a conseguir o alguien va a mencionarlo como insolación. Ya hoy en día todos decimos irradiación, irradiación, y utilizamos el término de irradiación para referirnos a la cuantificación total de energía que ha caído sobre un lugar determinado, por ende de la radiación solar. Y lo usamos como sinónimo de insolación, pero en estricto rigor no sería así. Entonces, hemos hablado de irradiancia, hemos hablado de irradiación y hemos hablado de insolación.